Bienvenidos a este nuevo video. En este voy a resolver este ejercicio 1364. Está tomado del libro de Ingeniería Eléctrica, Principios y Aplicaciones, sexta edición de Alan Hamble. ¿Qué tenemos aquí? Un amplificador emisor común. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, calcular la corriente del colector del punto de operación. Después, calcular RPI. Posteriormente, ganancia de voltaje en circuito abierto, impedancia de entrada, ganancia de corriente, ganancia de potencia, impedancia de salida. Todo eso es lo que hay que hacer. Un análisis completo de este amplificador en emisor común. Pues a empezar. Solución. A ver, primero la corriente del colector. ¿Cómo la determinamos? Bueno, voy a empezar con las corrientes que hay aquí. Aquí está la corriente 1. Se divide y tenemos aquí la corriente número 2. Y tenemos por aquí en la base, por supuesto, que la corriente de base. Que la podemos escribir como corriente de colector, que es la que queremos, entre beta. Así. Entonces tenemos una ecuación, leyes de corrientes de Kirchhoff. Dice que la corriente 1 debe de ser igual a la corriente número 2 más la corriente de la base. Así. Ahora, la ley de Ohm dice que la corriente 1 debe de ser igual a 15 volts menos el voltaje de la base entre 10 kilo ohms, así. La corriente 2, también con la ley de Ohm, dice que debe de ser la corriente, perdón, el voltaje de la base entre la resistencia, 4.7. Y aquí tenemos 1 entre beta. Y ahí tenemos la corriente, perdón, 1 entre beta es la corriente del colector. Perdón, esto no, todavía no. Y después tenemos la corriente de la base, que también puede ser escrita en función de la corriente del emisor. Entonces aquí lo podemos poner como corriente del emisor. Y si lo hacemos así, es entre beta más 1. La corriente del emisor es la que está aquí precisamente en la terminal del emisor y que circula hacia la Tierra. Se puede saber esa corriente también con la ley de Ohm. Entonces todo esto se puede escribir de la siguiente manera. Recordando aquí nada más que la corriente del emisor es igual a beta más 1 por la corriente de la base. Así. O también que esto es igual a la corriente del colector entre alfa. Las dos pueden ser correctas. Más bien las dos son correctas. Entonces aquí yo creo que lo más conveniente será la corriente de la base. No, no, perdón. Estoy metiendo la pata. No. Aquí lo más conveniente es la corriente del emisor. Esta es la corriente de la base, entonces se puede escribir como corriente del emisor entre beta más 1. Ahora sí lo puse bien. Es más conveniente así. Entonces tenemos aquí 1 entre beta más 1. Y la corriente del emisor se puede obtener con la ley de Ohm aquí, en la terminal del emisor. Entonces la ley de Ohm establece que el voltaje del emisor, ese voltaje es el voltaje de la base menos 0.7 de la unión base-emisor, entre la resistencia del emisor. Esa es la ley de Ohm para la corriente del emisor. Una ecuación, una incógnita, se puede resolver. Vamos a ver cuál es esta solución. A ver, esto quién sabe de qué es. Entonces vamos a resolver. 15 menos el voltaje.
De acuerdo, así. Y luego aquí es el voltaje entre 4.7 más 1 entre beta más 1. Beta vale 100, entonces 100 más 1. Aquí es el voltaje de la base menos 0.7 entre la resistencia entre 1. Todo esto me da la corriente, perdón, el voltaje. Ahí está, 4.67. Ese es el voltaje que hay en la base. 4.67 volts. Ese es el voltaje de la base. Entonces se puede saber cuál es la corriente de la base simplemente restando las ecuaciones 1 y 2. Aquí está la ecuación 1 y 2. Esto va aquí. Y aquí podemos borrar esto y podemos sustituir el valor del voltaje. 4.67. Es 39.38. Y que yo puedo multiplicar por beta para obtener la corriente de colector. Entonces esto es 3.94, lo podemos redondear. 3.94 miliamperes. Entonces ahí está el primer valor que se pide en el ejercicio. 3.94. Podemos ver el siguiente valor, que es RPI. A ver, yo creo que podemos simular. A ver, ya tengo aquí abierto el simulador. Sí. Yo creo que podemos simular para ver, para confirmar el valor de la corriente. Un transistor NPN con beta de 100. Sí. Una resistencia 1. Una resistencia número 2. Una resistencia del colector. La resistencia del emisor. Una fuente de voltaje. El negativo va aquí. Y aquí la tierra, por supuesto. Le damos valores correspondientes. Aquí son 15. Aquí son 10. Aquí son 4.7. 1 y 1 y beta de 100. Todo está correcto. A ver, ¿está listo? Sí, se ve bien. Ahí está la polarización. 3.83 es lo que dice el simulador. 3.83. Yo obtuve 3.94. Yo creo que es bastante aceptable, bastante exacto. Ahora, RPI. RPI se sabe que es beta entre Gm, donde Gm es la corriente de colector del punto de operación
entre el voltaje térmico. Esto vale 100. El voltaje térmico son 26 milivolts. Y la corriente del colector es 3.94 miliamperes. Entonces estos son ohms, el resultado de todo esto. 26 entre 3.9. 666. Sí, yo creo que lo podemos dejar así. A ver, ahora sí. 660. 660.18 es un valor más apropiado. Estos son ohms. Entonces ya está ahí la primera parte del ejercicio. Vamos por la segunda. Y la segunda dice que hay que calcular la ganancia de voltaje. Aquí. Entonces vamos a calcular la ganancia de voltaje. Primero voy a poner el transistor y voy a utilizar el modelo pi del transistor. Muy bien, aquí está el modelo pi. El modelo pi es el más sencillo de todos, donde tiene solamente dos elementos, una fuente de corriente y una resistencia. Aquí tenemos la base del transistor, aquí tenemos el emisor, también aquí es el emisor y aquí está el colector. Esta resistencia se llama Rpi, que es la que acabamos de calcular. En esta resistencia hay un voltaje llamado voltaje pi, también se le llama voltaje base emisor. Y la corriente, la fuente de corriente depende de ese voltaje. Y la dependencia está dada por Gm, Gm por Vp. Esa es la corriente del colector. Entonces ahí tenemos el modelo pi. Ahora déjenme dibujar lo que hay fuera del transistor. En el emisor tenemos un capacitor que es un cortocircuito en corriente alterna. Su capacitancia es tal que produce una impedancia virtualmente cero. Entonces el emisor es la Tierra. Es Tierra en corriente alterna. De ese lado y también de este lado izquierdo. Tenemos el colector y en el colector, aquí está, tenemos una resistencia RC. Esa resistencia va del colector a la fuente de 15 volts. En corriente alterna, esa fuente de 15 volts es un punto de tierra. Se modela como un cortocircuito. Aquí tenemos RC. Y también en el colector tenemos un capacitor que es un cortocircuito y tenemos la carga. Esta es RL y aquí es donde está el voltaje de la salida. R2 vale de la base a la tierra. Entonces R2 debe estar aquí, entre la base y la tierra. El emisor es la tierra, entonces aquí hacemos la conexión. Este es R2. Y R1 está conectado entre la base y la fuente de 15 volts. La fuente de 15 volts se modela como cortocircuito, entonces es equivalente a tener tierra ahí.
está en paralelo. R1 está en paralelo con R2. Después está el capacitor 1 en cortocircuito y luego RS. Este es RS y aquí tenemos la fuente de la señal. Aquí está BS. También aquí tenemos algunas anotaciones. Aquí está BI, es el voltaje efectivo que entra en el transistor. Ahí está BI. Y aquí está el voltaje de salida. Perfecto. Aquí tenemos la corriente de salida. Y aquí está la corriente de entrada. Y es todo. Este es el circuito en corriente alterna. Vamos a hacer un poquito más despacio. A ver, tenemos... Voy a hacer un poco más despacio porque ahí está muy amontonado. A ver, vamos a hacer despacio. Ahí. Entonces ese es el circuito de corriente alterna. Y en corriente alterna, y podemos decir también que en señal pequeña. El análisis para obtener el voltaje de la salida comienza aquí, especificando dónde está pues esta corriente, perdón, este voltaje de salida. A ver, ahora sí, voltaje de salida. Ley de Ohm. Podemos ver que la resistencia equivalente es RC, resistencia equivalente en la salida. Podemos simplificar el circuito haciendo este paralelo, RC con RL. Ahí está, se me fue la M. De acuerdo. Esa es la corriente, esa es la resistencia. ¿Cuál es la corriente? La corriente está dada por la fuente de la corriente. Y esa fuente de corriente tiene valor Gm por el voltaje pi. Ahora, este voltaje es negativo porque la corriente va, vean cuál es la circulación de la corriente va así. Entonces, el voltaje va al revés. Bueno, es negativo, pues. El voltaje pi es el voltaje en Rpi y vemos que es igual al voltaje I. ¿Y cuál es el voltaje I? Se puede hacer el divisor de tensión. Podemos ver que R1 está en paralelo con R2 y están en paralelo con Rpi. Entonces, esas tres resistencias, R1 en paralelo con R2, en paralelo con Rpi, esas tres resistencias están así en paralelo y de una vez vamos a aprovechar, porque estas tres resistencias son la resistencia de entrada. Entonces podemos poner aquí que esta es la impedancia de entrada. Estas tres entonces son la resistencia de entrada o la impedancia de entrada como se nos pide. Estas tres resistencias dan lugar a la impedancia de entrada.
Entonces aquí yo puedo poner en lugar de ese paralelo, puedo poner impedancia de entrada entre la impedancia de entrada más la resistencia de la señal, de la fuente de la señal, RS. Así. Y el voltaje que se aplica a este divisor es el voltaje de la señal. Entonces podemos combinar estas dos ecuaciones y tener lo siguiente. Voltaje de la salida es igual a la menos, perdón, es igual a menos transconductancia por RC en paralelo con RL y luego aquí impedancia de entrada entre la impedancia de entrada más la resistencia S. Y todo ello por el voltaje S. El voltaje S está aquí multiplicando, puede pasar dividiendo y entonces tenemos la ganancia que se pide. Lo podemos acomodar aquí, esto por acá y ahí tenemos la relación de voltajes llamada ganancia de voltaje. En este caso es completa porque toma en cuenta la carga y la resistencia de la fuente de la señal. Aquí lo que hace falta calcular es la impedancia y la transconductancia. R1 vale 10 kiloohms, R2 vale 4.7 kiloohms y RP vale 0.66 kiloohms. A ver, así. Entonces la impedancia de entrada es 547.2. Esos son ohms. Esa es la impedancia de entrada. Ahora hace falta calcular la transconductancia. Esa la puedo calcular aquí. Y esto es igual a la corriente del colector del punto de operación entre el voltaje térmico. Esta corriente ya la calculé antes, 3.94. Así, 3.94 miliamperes entre 26 milivolts. Entonces tenemos aquí 151.54. Son milisiemens. Entonces ahora sí podemos tener la ganancia total. A ver, no se copió. Ahí está. Entonces tenemos 151.54, ese es GM. El paralelo de RC con RL. RC vale 1 kiloohm, RL vale 1 kiloohm. Entonces aquí puedo escribir que este paralelo son 500 ohms o medio kiloohm. Después tenemos la impedancia de entrada, 547.2. En el denominador también 547.2 y RS que vale 100 ohms. Esta entonces va a dar la ganancia total. Nada más voy a confirmar que RS sea de 100 ohms. Sí. Entonces este valor de transconductancia por 500 ohms por 547, aquí está el valor, más 100.
64. Esa es la ganancia. Ganancia de voltaje. Esa es la ganancia completa. 64. Entonces ya tenemos ganancia de voltaje, tenemos impedancia de entrada. De una vez podemos sacar aquí, podemos calcular la impedancia de la salida. Podemos ver la salida y aquí está la impedancia de salida. RL no se toma en cuenta para la impedancia de salida, solamente RC. Y las resistencias que están en el lado de la entrada no tienen ningún papel significativo. Entonces tenemos que la impedancia de salida es RC. Y en este caso, en este amplificador, 1 kilo ohm. Entonces ya tenemos ganancia de voltaje y tenemos impedancias. Podemos saber qué más nos falta. Ganancia de voltaje en circuito abierto. A ver, vamos a regresar entonces. A ver aquí. Ahí está. Ganancia de voltaje en circuito abierto. Se puede obtener de esta misma ecuación de la ganancia que calculamos aquí, que dedujimos aquí. Vamos a hacer los ajustes para que esto sea en circuito abierto. Eso quiere decir que es con respecto al voltaje de la entrada, el voltaje que efectivamente entra al transistor y sin carga. Eso se hace considerando que la carga se vuelve infinita y si ese es el caso, desaparece de aquí. Entonces, sin carga es equivalente a decir que la carga es infinita. Y también este término, este factor también desaparece. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la fuente de la señal. Desaparece. Es como si RS valiera cero. Entonces, GM por RC da la ganancia en circuito abierto. Menos 151.54 milisiemens por 1 kilo ohm. Entonces la ganancia en circuito abierto es 151.54. Esto es, repito, sin fuente de la señal, quitando la fuente y quitando la carga. Esa es la ganancia en circuito abierto. Aquí me falta especificar que es en circuito abierto. Sí. Faltan algunos otros parámetros. Entonces ahorita vamos a calcular. Nos falta ganancia de corriente, ganancia de potencia. A partir de la ganancia, a partir de la ganancia de voltaje se puede obtener también pues las otras dos ganancias. A ver, primero la ganancia de corriente. La ganancia de corriente está definida como la corriente de salida con respecto a la corriente de la entrada. Entonces se puede escribir esto como una ley de Ohm. La corriente de salida, voltaje de salida, entre la resistencia de salida o impedancia de salida y la de entrada, perdón, la corriente S, se puede definir como el voltaje S entre la impedancia de entrada. Nada más que aquí hay que hacer la salvedad de que la resistencia O es la de la salida, es en este caso RL, porque es ahí donde circula la corriente de salida. Entonces esto deja lo siguiente.
impedancia de entrada entre la resistencia de la carga y voltaje de salida respecto del voltaje S. La impedancia de entrada ya la conocemos, es 547.2 ohms. La carga es de 1 kilo ohm. Y la relación del voltaje de salida a voltaje de la señal, esta la tenemos y vale 64. Por supuesto, todo esto es negativo. Aquí me faltó un menos. Entonces aquí podemos calcular pues, esta ganancia de corriente. 547.2 entre 1 kilo ohm por 64. Entonces aquí tenemos 35 menos 35. Esa es la ganancia de corriente. Y la ganancia de potencia también se puede obtener aquí. Se define como la potencia de salida entre la potencia de la señal. La potencia de salida es el producto del voltaje de la salida por la corriente de la salida. Y la potencia de la señal es voltaje de la señal, corriente de la señal. La primera relación es la ganancia de voltaje y la segunda es la ganancia de corriente. Entonces aquí tenemos 64 por 35. 2240. Esa es la ganancia de potencia. Vamos a revisar, voy a revisar qué hace falta. Me parece que es todo, pero hay que revisar. Corriente ya, RP también, ganancia de voltaje también, ganancia de voltaje en circuito abierto también, impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de corriente y potencia, ganancia de potencia. Vamos a corroborar todos estos resultados. Vamos a hacer una verificación experimental, bueno, no experimental, a través del simulador. Primero la ganancia, menos 64. A ver, aquí está el circuito. A este circuito hace falta poner, vamos a ponerlo más hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, así. Vamos a poner, a ver, esto que está, a ver qué pasó aquí. Ahí está. Eh, Vamos a poner una señal. La señal es de corriente alterna y esa va aquí. Tiene que ir, bueno, tiene una resistencia, eso sí, una resistencia en serie, no es ideal. Y esta vale 100 ohms. Y tiene que ir a través de un capacitor. Ahí está. Después tenemos un capacitor también aquí en el colector. Y lo que permite hacer es conectar la carga. Aquí está entonces la carga. En un extremo va al capacitor y el otro a la tierra. Me hace falta un tercer capacitor. Este va aquí en el emisor. Entonces ya tenemos carga correcta, tenemos resistencia S correcta. El voltaje no un volt, ¿no? Debe ser un milivolt. Está bien. Frecuencia tampoco está correcta. Voy a poner 40. Y con esto, pues está listo. Parece ser que no falta nada. Entonces voy a poner aquí puntas de prueba.
Voy a poner puntas de prueba aquí. Esta mide tanto voltaje como corriente. Está aquí y otra en la salida. Ahí. ¿Eso está correcto? Sí, sí está correcto. Pues hay que darle play. Primero, ganancia de voltaje. ¿Cuánto es la ganancia de voltaje? Es de 64. Entonces aquí, ¿cómo calculamos esto? Muy bien, a ver, tenemos voltaje pico a pico en la entrada, voltaje pico a pico en la salida. La división, la relación entre esos dos voltajes da la ganancia. Entonces, ganancia de voltaje es 124.82 entre 2. Pues hacemos la división, esto da aproximadamente 60, ¿no? Estos son 62.41. Esa es la ganancia. 62 contra 64 que yo calculé, me parece que el resultado está correcto. Podemos tomarlo como correcto. Entonces le damos palomita. Vamos a darle palomita. Es más, creo que puedo copiar aquí. Aquí hay espacio para copiar la figura. Ahora sí. Entonces aquí tenemos voltaje de entrada. Bueno, ese es el voltaje de la señal, perdón. No es voltaje de entrada, es voltaje de la señal, 2 milivolts. Y aquí está el voltaje de la salida. Entonces la ganancia. 124.82. Esos son milivolts. Entre la entrada, 2 milivolts. Entonces esto es 62.41. Esa es la ganancia. La ganancia obtenida en el simulador. En contraste tenemos 64. Entonces podemos dar por bueno ese valor. Ahora aquí también tenemos la ganancia de corriente. Por aquí está la corriente, aquí. Esta es la corriente de salida. Y la corriente de entrada está aquí. Corriente de salida, corriente de entrada. Entonces podemos tener la ganancia de corriente. 124.82. Esos son microamperes. Entre 3 microamperes. Es 41.6. Esa es ganancia de corriente. Vamos a ver cuál es la que calculé. Por aquí debe de estar, debe ser 35. Sí, 35. 35 contra 41. Hay una pequeña diferencia. Vamos a ver si es por el redondeo, pero vamos a ver. Este sí está bien y el de abajo es 3.0212.
No, es poquito. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Habría que investigar un poquito más a qué se debe esa diferencia. Pero está, digamos que en los límites de lo aceptable. No está tan mal, digamos. Entonces, si estas dos ganancias están más o menos bien, entonces la de potencia también debería de tener ahí un valor relativamente correcto. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos ver la impedancia de entrada. La impedancia de entrada y la impedancia de salida. Ahora vamos a hacer pantalla completa. Ahí está. La impedancia de entrada requiere que la fuente sea ideal. Eso lo hago con esta resistencia, RS. Si yo la hago que se vuelva cero, entonces la relación entre voltaje y corriente será la impedancia de entrada. Un ohm, pero aquí el simulador me permite tener hasta por abajo de un ohm. A ver, entonces, voltaje de entrada. El voltaje de entrada son 2 milivolts. Y la corriente de entrada son 3.5628. Estos son microamperes. Correcto. Entonces la impedancia de entrada son 561. ¿Sí? 561 ohms. Contra 547.2. Yo creo que está correcto entonces. Otra vez. ¿Sí? 561, 547. Cualquier sistema electrónico se puede modelar así. Este es el modelo de Thevenin para, para cualquier sistema electrónico, en donde tenemos aquí una fuente que le podemos llamar voltaje nada más, y una impedancia de salida en serie. Aquí idealmente debería ser el voltaje de la salida, pero se vaya a confundir, entonces mejor así. Bueno, tal vez le puedo llamar voltaje de la salida, pero aquí le voy a llamar carga entonces. A la salida del sistema electrónico está la carga, y aquí en esta carga hay un voltaje de carga y corriente de la carga. Entonces todo lo que está a la izquierda es el sistema electrónico, en este caso el amplificador. Y se puede modelar así en su parte de la salida. Yo, aquí en el circuito, yo obtuve lo siguiente, que el voltaje de la carga es, a ver, vamos a subir la imagen, es 124.82. Entonces aquí esto es 124.82 milivolts. Ese voltaje está dado por el divisor de tensión, el valor de la carga entre la carga más la impedancia de salida por el voltaje de salida que según el modelo. Entonces la carga, pues yo la conozco, claro que sí, es de 1 kilo ohm y aquí también es de 1 kilo ohm. Entonces aquí pegamos una ecuación. Hay dos incógnitas, el voltaje O y la impedancia de salida. Puedo yo hacer otra simulación con otra carga y tener una segunda ecuación.
Vamos a ver eso. A ver, entonces aquí voy a cambiar el valor de la carga. Un valor un poco diferente. Le voy a poner 10 kilo ohms aquí en la carga. Con 10 kilo ohms, entonces tengo 226.92. Entonces aquí es 226.92 kilo ohms. Perdón, 92 milivolts. Y esto es con una carga de 10 kilo ohms. Entonces ya tengo aquí las dos ecuaciones. Se pueden resolver de forma simultánea para proporcionar, en este caso, la impedancia de salida. Vamos a poner aquí calcular. 124.82 por 10 a la menos 3. Esto es igual a 1000 entre 1000 más Z por el voltaje. Y la otra es 226.9 por 10 a la menos 3. Y también aquí una relación, un cociente, 10, 10.000. Y también aquí abajo, más la misma Z por el mismo voltaje. Está correcto, sí. Ahora sí, la impedancia es 999.51. Esos son ohms. Esta es la impedancia de salida extraída a partir de las mediciones de la simulación. Esa es la impedancia, 999.51. El cálculo teórico dice que es de 1 kilo ohm. Está correcto. Entonces ya verificamos impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de corriente, ganancia de voltaje, ganancia de potencia. Hace falta nada más ganancia en circuito abierto. ¿Sí? Debe de ser 151. Vamos a ver. En circuito abierto quiere decir que la carga es infinita. 100 megas está bien. Y que la resistencia S vale 0. Bueno, sí vale 0. Ahí está. La relación 294, vamos a ponerlo aquí en medio. 294.33 entre 2. 147.16. 147 y 151. Entonces podemos decir que en general los resultados de la simulación y los resultados teóricos concuerdan. Parece que está bien resuelto este ejercicio. Bueno, hasta la próxima.